Nuestro invitado de hoy forjó su personalidad bajo el travesaño de una portería de fútbol. Allí, junto a los palos y sobre el césped, fue componiendo la banda sonora de su vida. Dicen que las paradas de un portero se olvidan pronto, que lo que queda son los balones que entran. Pero a nuestro protagonista se le recuerda y se le quiere por encima de todo por los valores humanos que representa. Hoy, en La Pelús, todo un héroe de leyenda, César Lainez. César Lainez, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi. Bienvenido a Ciclón, a La Pelús. Bienvenido. Yo creo que más que bienvenido, agradecido de estar aquí, de estar en este sofá y evidentemente de estar contigo. Estamos como en casa, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un ambiente familiar, con amigos y luego a hablar sobre temas que nos encantan, ¿no? De deporte, de vida y de nuestra trayectoria junta, paralela. Que ya no es poca. No, llevamos tiempo ya que nos conocemos. Yo creo que empezamos casi a caballo de dejar el fútbol, ¿no? Y bueno, el mundo de la bicicleta nos ha unido más. Claro que sí. Fíjate que yo buscaba la manera de empezar una conversación. Seguro que sí va a ser súper amena contigo. Es un gusto para mí. Y claro, hoy formas parte de la primera entrega de La Pelús en Ciclón, en el Concept Store Zaragoza. Y yo decía, ¿cómo buscamos ese símil para entrar bien, ¿no? Para romper el hielo? Y claro, pelouse en francés es césped. Y también en el mundo deportivo, en el caso del ciclismo en el velódromo, es la pista central. Césped, tú has estado muchísimos años y sigues todavía en el césped. He estado, ¿no? Creo que me he criado en el césped, que he desarrollado mi vida prácticamente pisando el césped y mi carrera deportiva la acabé sobre el césped, ¿no? Pero a partir de ahí, luego lo iremos comentando, encontré otra pasión relacionada con el deporte y que me ha dado sobre todo pues, cosas que yo no pensaba, ¿no? Más allá de lo que es el esfuerzo individual, un montón de valores que creo que los traía del fútbol, pero que los he seguido desarrollando, ¿no? en la bicicleta. Muy interesante, luego entraremos con ello, pero a mí me gustaría, y puesto que ya sabes lo que es ir en bicicleta, competir y conoces ya todo el interior, ¿no? de este bonito deporte, que imagináramos que estamos disputando una clásica o una etapa de una vuelta por etapas y que estamos en la salida y yo quisiera que esa salida fuera Bulbuente, ese pueblecito a las faldas del Moncayo. ¿Qué te lleva? Bueno, me lleva primero a recordar mi primera vuelta dentro de un coche, que la hice, no sé si recordarás, que iba hasta Illueca, una cicloturista, no sé si era cicloturista, no sé si era carrera, entonces yo hacía mucho tiempo que pasó de aquello, en la que yo iba pues, con mi padre en el coche ayudando un poco a lo que era la carrera de entonces, ¿no? ¿Qué años tenías, César, entonces? Tendría 6, 7 años. El primer recuerdo que tengo yo del ciclismo y además en un pueblo, como tú bien has dicho, donde yo me he criado, ¿no? Me he criado no en el césped, porque hubo césped en Bulbuente, en las porterías de Bulbuente, y luego, si también nos lleva la conversación ahí, en algún puerto que está cerca de Bulbuente. Fíjate que Bulbuente ha sido prácticamente cuna, más que de ciclistas, ha sido cuna de directivos y creo, porque tu segundo apellido es San Juan, Armando San Juan, que falleció hace poquito, fue uno de los impulsores del Trofeo Hermanos Tríbez, Sí. en el que seguro que era una de las carreras. Eso después fue la clásica Illueca Bulbuente. Seguro que en el coche, siendo niño, me viste competir porque nos llevamos. Corrías ahí. Yo he corrido el Trofeo Hermanos Tríbez.
Sí, no, no, que es se así. hacía con Paco Trives, que fue uno de los directivos del Club Ciclista Zaragozano. Pues sí, fueron ellos los que la impulsaron y creo que tenían también tipo de familia en Illueca o descendían de allí, y ese anexo de unión hizo que esa carrera durara unos añitos y eso. ¿Cuántos años? Unos cuantos años, sí. Y además, supongo que como en todas las casas de pueblo tendrías una bicicleta. Sí. Bueno, En la que dar paseos. tengo una bicicleta que la ha restaurado mi hijo Luca, ¿no? Que es un poco el que le gusta más así la bicicleta y que es un poco manitas, que me regalaron en mi primera comunión y en la cual yo pues con 9, 10 años subía a Talamantes y bajaba como viendo a mis ídolos del ciclismo al mediodía, acababa y luego pues subía a Talamantes y bajaba, ¿no? Con la bicicleta, con un plato, creo que son 4 o 5 piñones. Y bueno, emulando, ¿no? O imitando, de imitar a todos esos, a esos, no te iba a decir jugadores, pero a esos ciclistas, ¿no? Que veía en la televisión. Claro, dabas pedaladas los fines de semana, entiendo, estaban tus abuelos allí en Bulbuelte, pero también ya las primeras patadas a un balón, que no había césped en Bulbulte, en el campo. Yo me crié allí, como te he dicho al principio, porque bueno, antes mis padres trabajaban, llegaba cualquier tipo de festividad y me iba con mi hermana, con mis abuelos que vivían en Bulbuente. Primero estaba el evitar todo tipo de peligros que tenía la ciudad. Estábamos todo el día en la calle, podíamos coger la bicicleta, podíamos nadar en el Huecha y de aquella manera cuando bajaba el Huecha, podíamos ir en bicicleta, podíamos hacer un montón de deportes estando más o menos controlados entre comillas, ¿no? Y luego, pues bueno, yo creo que esa infancia allí me marcó para un futuro ese arraigo sin haber nacido yo en Bulbuente, pero que siempre, pues bueno, todo el mundo piense, ¿no? que desciendo de Bulbuente o que he nacido en Bulbuente. Donde sí que diste patadas y después te colocaste debajo de una portería fue en el colegio. Sí. Santo Domingo de Silos. Así es. Bueno, colegio, que ha pasado mucha gente. Sí, primero por la cantidad de alumnos, ¿no? Nos tocó o a mí me toca la época, creo que es, no sé si de los más grandes de Europa, 8.500 llegó a haber, ¿no? Niños en lo que era el Santo Domingo de Silos. El compartir patio en media hora con un montón de niños y un montón de pelotas, tratar de esquivar, yo creo que ahí también coges un poco de habilidad y de destreza a la hora de la psicomotricidad, porque bueno, todo niño cuando llega al patio quiere jugar, pero que imagínate, habría 14, 15 clases por curso. Pues todos esos niños, todas esas pelotas, más en 4 o 5 campos que había en el patio, era un continuo ir y venir, ¿no? de partidos, de riesgo, y allí me crié, allí empecé a jugar en fútbol sala hasta que prácticamente pasó al campo de fútbol 11 en tierra con 12 años y ya bueno, llega la llamada del Real Zaragoza. Un colegio en el que han pasado alumnos que después han triunfado cada uno en una profesión, ¿no? Sí. Luis La Rodera, claro. Marqueta, David Marqueta, Elena Rivera, que también era un colegio mixto. Sí, sí, bueno, primero estábamos separados, los primeros años nos separaban una puerta, chicos y chicas, y luego ya hicieron mixto, ¿no? Pero sí, a la vez era el mismo número de chicas que de chicos en el colegio, y como tú bien dices, ha salido muchísima gente de allí, en todo tipo de ámbitos, y bueno, tanto a Marqueta como Luis hemos compartido, ¿no? Fernández también y demás, Elena Rivera. Yo también fui a Santo Domingo de Silos. ¿Ah, sí? ¿Eso no lo sabía? No. Sí. Y me viene ahora a la memoria, claro, creo que nos llevamos 15 años de diferencia, pero supongo que estaban todavía por ahí dando Arturo Cutillas. Sí, claro, entre el profesor de educación física, Julián Matute, Cutillas me llegó a... Sí, el señor Pepe, yo recuerdo. Sí. Bueno, y mi padre profesor allí de matemáticas. Sí. O sea, yo conocía, pero se llamaba Irineo, creo. Sí, bueno. Pero ese era matemáticas, pero era mi padre, no. Mi padre empezó con el nocturno y luego ya pasó al diurno y eso, pero sí, también fue profesor allí con todos, con Cutillas, con ahí la gente y la generación, ¿no? de todos aquellos profesores que, bueno, fíjate lo que tenían entre manos, ¿no? de alumnos.
Hay personas que nos marcan, o historias o situaciones, ¿no? que nos retrotraen, y yo quiero lanzar un nombre, a ver qué te evoca, y posiblemente era por Santo Domingo de Silos en aquella época, ¿no? Manolo Nieves. Hombre, Manolo Nieves es la persona que a nivel personal más estuvo convencido, más creyó en mí de que iba a ser portero del Real Zaragoza, ¿no? Yo empiezo a subir a la ciudad deportiva sin tener la edad cumplida, ¿no? Para poder estar en la ciudad deportiva, porque se empezaba en infantil, pero yo había desarrollado físicamente en Alevín ya prácticamente el cuerpo de esa edad adulta que uno empieza a tener, y empezó a subir durante un año a entrenar allí. Me dice que tengo que subir a entrenar, aunque no pueda competir con el Real Zaragoza, pero que quiere que suba. Entonces, pues con el esfuerzo de mis padres, subiendo a las 7 o 8 de la tarde, entrenaba 2 horas con él. Y en ese proceso de evolución que yo tengo en la ciudad deportiva, llega, yo creo que sería con 16, 17 años, esa rebeldía del joven que se piensa que sabe todo, que conoce todo, que le va a ir todo fácil. Yo acababa de salir de una lesión de triada, de romperme el cruzado y el ligamento lateral, y él me dijo: tú vas a ser el próximo portero del Real Zaragoza. A ver, yo creo que él lo decía con él, no sé si la sensación luego a posteriori, y con el conocimiento que he tenido de Manolo y la vida que nos ha ido pues siempre pues, juntando, ¿no? en el Real Zaragoza, lo dijo desde el convencimiento, pero entonces dije, pues se lo dice a todos para que se esfuercen, ¿no? Pero él estaba muy convencido, ¿no? No sé qué vio en mí para que eso se diera a cabo. Con Teresa Perales, con la que he estado unos cuantos años acompañándolo y tal, en más de una charla decía que su primer entrenador le dijo el primer día: eres un diamante en bruto que tenemos que pulir. Sí. Y se lo creyó. Dice, igual no era. Sí, igual, a ver, era mentira. Es un poco a lo que te hacía ahora referencia, ¿no? ¿Cómo marcan, no? Esas palabras. Esas palabras bien, ¿no? En el momento piensas, oh, se las tiene que decir a todos los porteros para que se motiven. Pero como ese paso del tiempo nos siguió manteniendo relación, de hecho, en el primer equipo, cuando yo llegué al Real Zaragoza, sigue siendo entrenador de porteros, ¿no? Yo decía, Manolo, no sé qué viste en mí para tener ese convencimiento, ¿no? También es la capacidad que tiene esa gente que ha visto tantos porteros y que ha visto tantas personas de, bueno, de tener el olfato, ¿no? De que hay probabilidades de que esa persona pueda llegar. Antes te decía, ¿no? Que hemos salido en esta clásica que puede tener llano, puede tener subida con alta pendiente, puede tener descenso vertiginoso, puede tener estar rato. Claro, tú te lesionas en Santo Domingo de Silos, y ¿qué ocurre? Porque al día siguiente tenías una cita importante, ¿no? Siendo juvenil, ¿sería? Siendo, sí, creo que sería juvenil. Estamos en educación física, nos toca entrar a canasta, que era un poco lo que tocaba en esa época digamos, de educación física, ese concepto que había que trabajar, y no se me ocurre otra cosa que coger y machacar, ¿no? Y quedarme colgado. Con tan mala suerte que al caer habíamos dejado las chaquetillas de chándal debajo de la canasta, y una pierna me cae en cemento y la otra me pisa una chaquetilla de chándal, ¿no? La rodilla se me gira, enseguida noto que me he destrozado la rodilla, con la maleta hecha para viajar al Europeo Sub-16 de Turquía. Entonces tendría 15 años. La tenía hecha porque me iba por la tarde con el billete, y bueno, en ese momento... No había contenida, ¿no? Sí, creo que se te cae el mundo. Yo creo, luego más adelante, como ya creo que esa primera experiencia te sirve de punto de inflexión, pero ese momento es de no vuelvo a jugar al fútbol, que se me ha ocurrido a mí hacer aquí, porque tenía que machacar y no podía dejar las pelotas sin tener que machacar. Bueno, un montón de cosas que más adelante no le das más importancia, pero que en ese momento fueron una losa tremenda. Desde muy joven ya, con 16 años. Sí, 16 años, ligamento cruzado, ligamento lateral y menisco. Buen recuerdo de Santo Domingo. Sí. Imagínate, ahí sí que hay puntos en esa trayectoria. Manolo Nieves, apuesta por ti, acierta, y luego ya viene pues la época desde la ciudad deportiva, conviertes en deportista, en futbolista profesional,
en guardameta y bueno, ya has tenido una vida muy corta, Sí, pudiéramos decir, pero a la vez intensa sí, en claro. el fútbol, Yo creo primera división. que a ver, es poner palabras en bocas de otros, ¿no? Pero seguramente mucha gente se cambiaría conmigo de una vida tan corta, pero tan exitosa, entre comillas, con el equipo de tu ciudad, con tu gente, con tu familia y llena pues prácticamente de no sé si un tercio de los títulos que tiene ese club, ¿no? Así que no me puedo quejar a nivel de tiempo ni de lo conseguido, porque siempre me he sentido un afortunado primero de poder dedicarme a lo que me gustaba, a pesar de las lesiones. Creo que en la adversidad de todo lo que me ha sucedido se ha edificado pues esa fortaleza mental, entre comillas, que necesita el portero, y el portero del Real Zaragoza más, porque creo que todavía es más complicado. Y bueno, conjugando pues la adversidad, la superación y sobre todo las ganas y el disfrutar de ser afortunado, pues me dieron una vida deportiva que, bueno, aunque se acabó con 27 para 28 años, vamos, no puedo ponerle ningún pero a todo lo que me ha sucedido. 119 partidos con el Real Zaragoza, con el equipo de tu casa y una nueva lesión Sí, que yo creo que te forja todavía más el carácter que acabas de decir, ¿no? Como alguien que está conviviendo con el dolor, eso me interesa mucho y creo que los que nos escuchen también, ¿no? ¿Cómo gestionas desde tan joven Eh, esa situación? 3 años antes de dejar la carrera, empiezo a visitar médicos porque yo noto, ¿no?, que la rodilla que no tiene mucha estabilidad, que a pesar de que es funcional y que me encuentro bien, no termina, ¿no?, de reaccionar como yo pienso. Cuando hacemos unas pruebas y descubrimos que, bueno, en una intervención que había tenido quirúrgica antes de ir a los Juegos Olímpicos de Sydney, cojo un virus de quirófano con tan mala suerte que la plastia, que es el ligamento cruzado artificial que te crean para corregir la lesión, se lo había comido, ¿no? Se había comido esa plastia, pero que mi capacidad pues, de aguantar todos los días yendo al gimnasio, de potenciar los cuádriceps, de también ser un puesto muy explosivo, pero de poco desgaste de ir y volver, ¿no?, en cuanto al recorrido físico, pues hacía que, bueno, que la rodilla fuera o que me permitiera seguir en la élite. Visito médicos, ninguno me asegura que una operación me va a volver, ¿no?, a darme esa estabilidad, sino que incluso, pues bueno, hay riesgo de que no sea así. Y en la última visita a Cugat, en Barcelona, me dice: ¿cómo te sientes? Le digo: hombre, pues todos los días me molesta, pero puedo convivir con el dolor, me tengo que cuidar, hábitos de vida saludables, pero estoy viviendo un sueño. Y me dice: pues vive el sueño hasta que se acabe, que seguramente tienes fecha de caducidad, disfrútalo todos los días. Y yo salí de Barcelona pues diciendo: bueno, pues sé que esto cada día me lo regala el fútbol, cada día me da una oportunidad de disfrutar y dedicarme a algo que me gusta, y voy a llevarlo hasta que, bueno, diga la rodilla basta, o que creo que, o que yo piense que no voy a estar al nivel que se merece, ¿no?, el Real Zaragoza de élite. ¿Cuándo decides acabar con tu carrera deportiva? Pues estamos en Inglaterra, en una pretemporada, en un choque noto una molestia ya mayor más de lo habitual, hacemos unas pruebas y indica que hay una degeneración del cartílago de una persona de 60, 70 años, con probabilidad de que ese cartílago, si no se deja tranquilo, si no se le da una pausa, vuelva a salir o a astillarse, con riesgo de incluso no tener habilidad pues para andar, ¿no? Intentamos visitar otra vez médicos, pero ninguno te asegura otra vez la vuelta al fútbol en el estado, primero en un estado normal y luego para poder competir a nivel élite. Así que bueno, yo
le doy vueltas a la cabeza y un poco poniendo en valor lo que venía, que era mi primer hijo, y todo lo que había conseguido en el fútbol. Bueno, la balanza estaba clara, ¿no? Poder seguir disfrutando de un modo activo de mi hijo y agradecerle al fútbol todo lo que me había dado. Es un momento difícil, una toma de decisión que, bueno, que había fecha de caducidad, pero que tú la intentabas estirar, ¿no? Además, bueno, hoy grabamos, creo que es 13 o 14 de marzo, el 17 se cumplen los 21 años de la Copa de Montjuïc, que prácticamente fue el último de los últimos partidos que jugué con el Real Zaragoza, y no me pude despedir en el mejor momento, ¿no? Estando pues, en lo más alto con el Real Zaragoza y consiguiendo el último título de Copa del Rey. Bueno, no hablaremos de la despedida. Izan Sí, es tu hijo sí, mayor. pero creo que llega en un momento en el que, como tú bien dices, te ayuda Sí. a decidir, ¿sabes? Bueno, claro que lo tienes que saber. Izan se pronuncia así, pero es Etán. Sí, eso He es. estado mirando y en hebreo, En hebreo. sí, es perpetuo, Sí, sí, sí. es algo permanente. Ostras, qué casualidad, ¿no? Cuando tú estás en un momento, entiendo, delicado mentalmente, una nueva lesión, tienes 28 años. Sí, bueno, era valorar si seguir dedicando 24 horas al día al fútbol o dedicarle a mi hijo, ¿no? El fútbol me había dado la posibilidad de tener una vida normal, no de grandes lujos, nada, pero de tener una casa, un hogar, ser una persona normal y encima poder dedicar todo ese tiempo a Izan, ¿no? Que, bueno, que era el que venía, el primero que venía de los tres. Unas palabras muy bonitas que extraemos, ¿no? de la hemeroteca, ¿no? Y era esto, ¿no? Que tú preferías correr detrás de tu hijo. Fue el antídoto, porque también hay otras palabras que dicen que si no entrabas un poco en lo que sentías que era pues muy perjudicial para ti. Sí, a ver, el antídoto fue agarrarme al nacimiento de mi hijo en ese momento de inflexión que tiene todo deportista cuando abandona la élite, ¿no? No por el personaje que sé que se va, porque creo que siempre he sido una persona bastante normal y el vivir en tu ciudad y el estar con tus amigos o estar en tu casa me ha hecho siempre, ¿no? Tener los pies en el suelo, pero sí que es cierto que el deportista que vive en una nube, entre comillas, de élite, en el momento que hace o se apaga el interruptor, es difícil de llevarme emocionalmente, ¿no? Porque te deja, la gente te deja, se olvida de ti. Lo que un día eres maravilloso, al día siguiente pues pasa desapercibido, pero en este caso el haber vivido en mi ciudad, el haber estado aquí siempre, creo que eso ha sido algo habitual, ¿no? El ser en el día a día, en el tú a tú con todas las personas. Así que bueno, pude agarrarme al nacimiento de mi hijo, el poder ayudar en casa, poder llevarlo a la guardería, el poder recogerlo al colegio, cosas que yo había vivido en mi casa que mis padres no habían podido hacer, pues porque su trabajo y su dedicación les obligaba un poco a estar alejado de nosotros y yo, bueno, pude estar con él. ¿Tú recuerdas el día de tu despedida? Sí, claro, sin duda. En la Romareda, dices. En la Romareda. Sí, sí. Ya no vestido de futbolista, Sí, ya sí. no vestido de portero. Sí, aparte tuvimos la suerte, entre comillas, que me despedí con el equipo al que le habíamos ganado Real Madrid. la final, sí, del Real Madrid. Salí con Izan, la Romareda estaba llena, pude salir con él, ¿no? Y bueno, ese momento, bueno, hay veces que la emoción no se contiene, pero fue como una explosión de lágrimas. ¿Tú recuerdas el día de la despedida? Sí, a ver, recuerdo el momento de la Romareda, de la entrega. Siempre en la oscuridad
pero de leyenda. Sí, coincidió además, Hombre, coincidió que en la despedida o en la rueda de prensa de despedida, ¿no? Bueno, fue uno de las personas que nombré. Es un poco pues, la canción que se elige en esa época o en ese momento, ¿no? Para un poco significar toda mi trayectoria en el Real Zaragoza, a colación de lo que yo había hablado en la rueda de prensa, pues, de toda esa gente que me había ayudado. Y bueno, salió el grupo de Héroes del Silencio, que encima coincidió que justo, no sé si fue casualidad hablar y fue el reencuentro otra vez de Héroes del Silencio, pero que en los momentos de adversidad, de soledad que uno tiene, del gimnasio, pues era lo que escuchaba, ¿no? Esas canciones a veces melancólicas que tenían y otras pues de energía que me acompañaron durante toda la carrera deportiva y que aparte luego tuve la suerte de poder conocerlos y de convivir con ellos. ¿te retrotrae al momento de la Romareda cuando Sí. escuchas? Sí, claro, es que es el momento, no sé, el pasillo que me hacen mis compañeros y todas las leyendas del Real Madrid. Es que Raúl sí, me entrega la camiseta Raúl, porque además había sido compañero mío de selección en categorías inferiores. Está Ronaldo, está Roberto Carlos, está Iker, que habíamos compartido también bastantes cosas. Bueno, yo creo que si uno elige la despedida ideal, seguramente hubiera sido esa, ¿no? Cuántos jugadores del Real Zaragoza se han ido sin despedirse y otros que se han despedido, pero igual no con ese afecto de cariño en ese momento puntual y encima ese partido, ¿no? Real Madrid, bueno, Zaragoza, Real Madrid. A ti te gusta la música, además, tienes un estilo peculiar. ¿Sabes quién tocó ese mismo Sí, día? bueno, fui por la noche ¿A a REM. Mira, Ah, sí, sí. los, Esa entrada. los griegos, hay alguien del público, los griegos hablan y definen el Sí. tiempo con dos palabras, ¿no? Una la cronos, que es el tiempo lineal, ¿no? Pues la una, las dos, las tres, y otra es kairos. Kairos es cuando algo sucede y cuando algo se te graba. Torres Gemelas, el COVID y demás, todos nos acordamos. Hay gente que en este instante fue a la despedida de la Inés Y y luego, después al concierto y lo une, pues sí. que lo sepas. Pues sí, sí, Bueno, es pues así. Yo recuerdo contigo. salir de la Romareda depresivo y luego ver a REM, ¿no? Algo que nunca lo había pensado que podía verlo, y más en Zaragoza, ¿no? Coincidiendo el mismo día de mi despedida. Qué bien. Bueno, estamos hablando Me hace sobre... mucha ilusión eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, que pues coincidan esas cosas. de eso se trataba, ¿no? Y la gente asocia, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en aquel momento que evidentemente te ha producido un impacto pues, de emoción, Y de en recuerdo. en otra causa? De eso se trataba, de llevarte allá, ¿no? Vamos a hablar un poco de ciclismo, César, porque, bueno, ha sido un poco tu trayectoria. Sí que yo deduzco que toda esta adversidad que has tenido que padecer, aunque agradecido por otra parte, ¿no? Desde muy joven te ha forjado ese carácter de reservado, quizá, de persona que Sí, sabe manejar, ¿no? Situaciones de crisis. creo que se han mezclado las dos cosas, ¿no? El superar la adversidad y un poco diferenciar el César Lainez jugador de César Lainez persona, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a veces el exterior crea una imagen que no es de la persona, pues porque solo lo ve en la televisión, solo lo ve jugando al fútbol, solo ve sus declaraciones, pero no comparten el día a día. Y bueno, ese nexo de unión a la hora pues de llevarlo a la bicicleta, pues está la persona, César Lainez en bicicleta, o el globero como todos somos en la carretera a Valencia, sube y baja todos los días, nos encontramos, nos saludamos y disfrutamos de un hábito de vida totalmente saludable. ¿Cuándo decides probar con la bicicleta? Una vez que dejo la carrera deportiva, bueno, el médico, ¿no? me aconseja, yo le dije porque él me aconseja, mira, por lo que has hecho, por el desgaste que tienes, con 30, 31 años te tendrás que poner prótesis en la rodilla
Y claro, yo casi me mareo, ¿no? Ha sido el impacto más como que con 30 prótesis en la rodilla. Él me dice, sí, tienes un desgaste de cartílagos tremendo, sigues sin el ligamento cruzado en la rodilla, te va a crear inestabilidad. Bueno, yo le dije, pues vale, ahora dime qué tengo que hacer para no hacer eso o para estirar el máximo de esa fecha de caducidad otra vez. Dice, bueno, pues está el deporte de la bicicleta, que es sin impacto, está el nadar. Hablando de nadar, como sabrás, yo empecé en Helios también a nadar. No, eso lo sabía. No lo sabías, ¿No? yo fui campeón con Helios, con Ángel Santamaría. Sí, Angelito. Bueno. Y bueno, yo siempre cuento la anécdota de Ángel, que yo he sido futbolista porque en el momento que mi cuerpo cambia conceptualmente la musculatura, me ofrecen o seguir en la natación o seguir en el fútbol. Y odiaba tanto a Ángel que acababa saturado, ¿no? Todos los veranos aquí en la piscina de Helios, para arriba, para abajo, los 50 metros, llegaba a casa triturado. Y le dije, me decía mi madre, pues con lo bien que se te da la natación. Le dije, no, pues es que no quiero ver a Ángel y al fútbol. Así que bueno, siempre cuando, porque luego, bueno, venía un poco a contar que luego vuelvo a nadar con Ángel, una vez que me dicen tienes que nadar en bicicleta, y bueno, empiezo a ir al liceo a nadar con Ángel, ahí a las 6 de la mañana, encendiendo casi los motores de la piscina. Pero es cierto que es un deporte que es muy aburrido. Es muy sacrificado, pero es muy aburrido. Entonces encuentro en la bicicleta otro reclamo que me da calidad de vida. No sabía cómo iba a responder mi cuerpo y luego la poca destreza que yo podía tener en la bicicleta, que la sigo teniendo, poquita destreza, pero lo que me iba a repercutir en mi vida, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido lo mejor que he podido encontrar a nivel social, a nivel de vida, e incluso bueno, cuando he sido entrenador ha sido algo que me ha acompañado en los vestuarios, porque ha sido el momento psicológico de más pausa que encuentro, ¿no? El salir con la bicicleta solo a ver o a gestionar emocionalmente por lo que son los entrenamientos, los partidos, el cómo dirigir, en cómo afrontar los retos. Así que, bueno, mano de santo. Claro, porque cuando tú estás metido en una olla a presión, entiendo que es un campo de fútbol y tú has jugado, y luego te preguntaremos con qué estadio te quedas, ¿no? Bajo pues un marco de 7,32 metros Sí. mide y 2,43, me lo he aprendido. Sí. Y las gradas llenas de público y presión, estás acorralado de alguna forma, ¿no? Al hacer el contraste de la bicicleta, por lo que tú dices, estás metido allá, y la bicicleta, sin embargo, es ver, recorrer. Sí, pero también tiene un concepto creo que de superación continua ante los retos. Aquí ahora ya estamos casi subiendo el puerto, y eso eres tú con la bicicleta, ¿no? Bueno, la portería eres tú y 11 o 10 tíos enfrente que te quieren marcar un gol, ¿no? A raíz de esto, y haciendo esa equiparación, ese paralelismo con el ciclismo, tú ya has hecho pruebas importantes, estás saliendo con grupos, hay estrategias de equipo, no digo de la alta competición, no digo ahora Alex Espargaró, aunque realmente hay algo que a mí me hace recordaros, ¿no? Pero cuando tú estás debajo los palos y tienes a tu equipo, esa similitud también con el líder Sí. del equipo A ver, primero, Javi, porque siendo un deporte colectivo como son los dos, lo individual es esencial. No se entiende una cosa sin otra, ¿no? Uno puede tener un buen equipo, pero si en lo individual no eres resiliente, si no eres capaz de superar las adversidades en los momentos críticos, si no eres buen compañero, todo eso se vuelve en tu contra, ¿no? Y en el ciclismo yo creo que es igual, ¿no? Los grupos, los líderes, y más ahora en el ciclismo actual, que están muy marcados los roles, pero no se entiende, no sé, el UAE sin todos los que tienen alrededor, no se entiende el Visma sin todos los que tienen alrededor, un montón de equipos, el Movistar sin todos los que tienen alrededor. Yo creo que eso llevado o extrapolado al fútbol es igual, ¿no? Uno puede ganar títulos, pero sin el rendimiento máximo de uno individualmente
no se consiguen, ¿no? Se puede ganar un partido, pero no se puede ganar un Tour o un Giro o una carrera de una semana. Sí, yo siempre digo que no hay líder sin equipo ni equipo sin líder. Sí, sí. Es Al así, es final así. vestir y sentir los colores. Se retroalimenta, ¿no? Yo creo que cuanto más el líder ejemplo da, más el grupo crece. Oye, inversamente igual, ¿eh? Cuanto más el grupo crece y eso, el líder más obligado, ¿no? Está a dar ejemplo. Ciclismo. Marchas cicloturistas, has participado ya en unas cuantas y no suaves. Purito, Quebrantahuesos, SS Bike Tour, entre otras, pero también la BTT. Tú decías antes que no tenías destreza. Hombre, llevas poquito tiempo, pero una clase tienes. Que se te ve y pareces a Luis León Sánchez. No tengo destreza para ir, para caer. Bueno, o sea, te aseguro que no hay ningún globero que caiga como yo. En eso ya te puedo dar la máxima seguridad. Sí, he probado todo. Es cierto que las disciplinas, pues cada una tiene su capacidad de control y de destreza, pero en la que, bueno, más a gusto me siento es con la carretera, ¿no? Pero eso es otro de los retos, ¿no? Yo abandono el fútbol y ¿qué reto? Pues hacer la quebrantahuesos. Pero, hombre, ¿cómo vas a hacer 200 con las rodillas así? No, bueno, si yo la hago y, bueno, sabéis que participo en la retransmisión de la quebrantahuesos y hay también una anécdota que cuento. En un estadio de fútbol solo me emocioné en mi despedida. Pues yo la única vez que me he llorado del deporte es en los últimos 3 kilómetros del Portalet, mi primera quebrantahuesos. Me caían las lágrimas por encima y además coincidió que iba con Clavijo, con Roberto, que le había ganado también, y me decía, pero estás llorando. Y decía, Roberto, es que estoy haciendo esto y veo aquí a la gente animándote sin conocerme, que no sabían, bueno, luego veían el dorsal, ¿no? El nombre. Pero ese esfuerzo interior de haber estado todo un año preparando algo y al final casi tenerlo tan cerca, bueno, no sé, imagino que afloraron todos esos sentimientos, pero es la única vez en una cosa deportiva que a mí me ha caído. Ni ganando los títulos he llorado y sin embargo en los últimos 3 kilómetros del Portalet he derramado lágrimas. Qué bueno, qué interesante. La Purito, que es otra de las marchas que sé que te gusta, ya no solo por el recorrido, por lo deportivo, sino porque tienes una panda de buenos amigos, y no son cualquiera. Bueno, hablábamos de lo que te da la vida o la bici a nivel de calidad de vida, pero lo que te da a nivel social es brutal. Yo, el acercarme a gente que antes la veía tan lejos, imagino que como otra gente me veía a mí, ¿no? Y poder hablar, hemos hablado de Purito, de Ángel, con el que casi es como estar con un hermano todo el día discutiendo y con la relación que tenemos, de que te vea Miguel Indurain en las ciclos y, hombre, que no hace mucho que no nos vemos, o compartir en la SSE, o el otro día en la presentación de la SSE y que se acuerde o que hablemos de cosas de deporte, alguien que lo tienes tan en el altar, que también te das cuenta de que, bueno, que ellos también son humanos, que son personas, pero que tú has estado siempre en el otro lado y ahora eres tú el que admiras, ¿no? a esas personas, y esa cercanía y esa forma de ser, bueno, es más allá de lo que te da la bicicleta. ¿Cómo son los futbolistas fuera del terreno y cómo son los ciclistas? ¿Hay diferencias? No, yo creo que hay de todo. Está el ciclista egocéntrico y que solo habla y piensa en sí mismo y todo lo que ha conseguido, igual que el futbolista que solo habla de sus logros y de su trayectoria y que no da palabra a los demás. Y está el ciclista y el deportivo, el futbolista, que es cercano, que es gracioso, que a mí me recuerda mucho a, por ejemplo, Purito y Ángel, a Cani y a Javi Moreno, ¿no? En el vestuario. Es que eran dos tíos que estaban todo el día preparando como los tebeos a cual más grande, ¿no? Y luego, pues fíjate lo que han sido, ¿no? Uno juega en el Milan, en el Atlético de Madrid, en el Villarreal, yo creo que han sido top
a nivel futbolístico, y Ujú. Ángel y Purito pues han sido a nivel ciclista. Y yo creo que hay, como en la vida en general, de todo, pero me ha juntado a esos afortunadamente. Hay muchos futbolistas y también porteros que se han enganchado, igual que tú, al ciclismo y que están también, bueno, pues compitiendo o por lo menos haciendo marchas cicloturistas de esta naturaleza. Luis Sí, Enrique, el seleccionador argentino sí, Scaloni. Scaloni, está haciendo tiempazos Sí, sí, también sí, en sí. Mallorca, en la 300, ¿no? Solozábal, Albelda, Y no olvidemos al gran Juan Carlos. ¿Cómo fue? ahí quería llegar. ¿Has llegado a coincidir Sí. en En el una, fútbol? he No, llegado a en el fútbol. No, fútbol, bueno, te voy a contar otra sí, anécdota. esto me interesa. Jugamos un Osasuna Real Zaragoza y acaba el partido y como, bueno, yo siempre cambiaba camisetas y viene Juan Carlos y me dice, oye, dame la camiseta. Y digo, pero si ya nos la hemos cambiado. Oye, no te quieres creer, pero mi hijo, que es que solo le gustas tú, que dice que eres Mm. su ídolo. Y digo, no fastidies. Y dice, sí, sí, bueno, que y, evidentemente se la di y eso. Y pasados los años coincidimos en una Claro, de QH, esos aún todavía está en todavía ando. activo y eso. Y la última vez que estuvimos juntos fue cuando le hicieron el homenaje en Sabiñánigo. Ujú. Se acordaba muchísimo y eso. Y la verdad es que el ver esa fuerza, bueno, yo creo que ese ejemplo de cuando uno tiene un mal día, ponerse un vídeo de Juan Carlos y Una decir, lección continua. Son expertos en transformar en oportunidad lo adverso y Juan Carlos coincide, lo que no sabías, habías coincidido sí, en el sí, 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 fútbol, jugamos la juntos lección. y ya te digo que fue anecdótico esa pedida de camiseta ahí con esas palabras. Y luego en la bicicleta un día que me pasó, bueno, ahí subiendo esa Villaниco como porque andaba como un tiro. Y luego en la despedida, bueno, la despedida en el homenaje que se le hizo, pero es una persona, pues como hablábamos antes, ¿no? Futbolista con unos valores tremendos, que se ha acercado a todo el mundo y que encima, sufriendo la enfermedad que tiene, ha sido capaz de inexorar o de hacer un nexo de unión, de que le den a esa enfermedad una importancia que tiene para su desarrollo, de presentarse en el Congreso y con la personalidad que Auténtico. tiene, llamar la atención. No sé, bueno, yo creo que Juan Carlos pues siempre pues una persona que es muy válida para todo. Un ejemplo. Estamos entrando ya en la parte final. Te digo que antes de despedirnos, hay por ahí una cartulina y un rotulador. Vete pensando, porque ahí tienes que escribir la pregunta secreta que tendrá que responder el siguiente invitado, que todavía no Sin sabemos saber quién quién va a es. ser, sin saber quién es. Vete pensando, que seguimos hablando. Juan Carlos Unzué, pues como hablábamos también, ¿no? Transformando la adversidad en oportunidad, toda una lección, además de la familia Leoa en el ciclismo, Sí, ¿no? sí. Hermano de Bueno, de hecho yo entro en Tarazona al bus de Movistar Ujú. por, por Juan Eusebio, Carlos, ok. que me presentó allí. Digo, no, porque fui con José María García, Ujú. Muy buen té. Buente, y me presentó a Eusebio y me dijo, ah, sí, que Juan Carlos me hablaba, ¿eso quieres subir? Y tuve la oportunidad de ver lo que era un autobús desde dentro, el vivir el ciclismo profesional desde dentro, ¿no? O sea que gracias también a Unzué por eso. ¿Cómo es el ciclismo actual? ¿Cómo lo veo? Ujú. Pues creo que ha sido el deporte que más ha sabido adaptarse a lo que es el espectáculo. Para mí es un modelo, llamándolo a la similitud con el fútbol, de Champions Ujú. continuo. Empieza la temporada y es como la Champions continua hasta que acaba la temporada. Ujú. Han sacado el juego máximo, televisiones, marcas deportivas, equipos, corredores, para que todos los días sea un espectáculo, ¿no? Yo creo que eso a día de hoy en pocos deportes se vive con tanta intensidad el ciclismo a nivel espectáculo. Lo han conseguido, no sé, yo creo que el fútbol ahí tiene que aprender a nivel de formato y de espectáculo, ¿no? De que no se convierta en algo rutinario, sino Sí, que el día que hay fútbol sea porque la forma de actuar, de competir, de ir a por los partidos sea así, ¿no? Como va el ciclismo. Es que ahora, antes el ciclismo,
igual soy muy crítico, ¿no? Pero era muy aburrido. Sí. Ya tenemos una Nosotros, remesa de- yo siempre le digo a Miguel, ¿no? Digo, es que en las pretemporadas solo te veía hasta una los siesta. últimos 10 kilómetros, echábamos la siesta y los últimos 10 kilómetros te Un buen veían, ¿no? somnífero, un Claro. Tour de Francia de entonces. Y sin embargo ahora no te puedes dormir, como te duermas 5 minutos te has perdido lo mejor, ¿no? Eso conlleva que la forma de actuar y de llevar el ciclismo lo han convertido todo el mundo, todos los que rodean al ciclismo en espectáculo continuo, ¿no? Y ahí el fútbol yo creo que tiene que dar un pase hacia adelante para que todos los partidos traten de ser, ¿no?, ese espectáculo, más allá de que a veces solo gana uno. Y últimamente casi siempre el mismo, ¿no? Pero, Sí. pero aún así no deja de ser espectáculo todos los días. Ahora es muy, para los espectadores es muy bonito ver ese desparpajo que tienen ya desde Desde el ciclismo jóvenes. precoz, Sí, pero sí. bueno, tenemos ahí un nivel tremendo. Hablando de gente precoz, tienes 3 hijos. Izan sí que ha seguido tus pasos. Sí. En este momento es guardameta, Sí, puntero del Teruel. Luca, Sí, y Erika, Luca, Sí, Luca, bueno, haciendo he tenido bicicleta la también. oportunidad de hacer más de una cicloturista con él. Le gusta la bicicleta más la de montaña, ¿no?, que la de carretera por la seguridad que le da, pero bueno, como te he dicho, ¿no?, ya también es manitas, fue capaz de un poco de rehacer aquella bicicleta y luego tiene mucha destreza, ¿no? Todo lo que a veces la adolescencia o la juventud de estar lejos de los peligros, pues encima, si tienes destreza encima de la bicicleta, lo hace bien, ¿no? Le gusta y bueno, tengo la suerte, ¿no?, de poder tenerlo ahí medio mecánico también en casa. Qué bien. Más allá de que aquí me tratan también muy bien, ¿eh? Sí, bueno, estamos aquí como en casa y además precisamente antes hablábamos de Purito y de Ángel, nuestro angelito vicioso, que también han ocupado este sillón en otra de las acciones que Ciclón como empresa y como románticos también del ciclismo tratan de atraer. Sigue pensando la pregunta, que estamos ya en los metros finales de la clásica, estamos a punto de llegar a la meta, al sprint o en escapada, todavía puede haber ataques, pero quiero que me digas, cuando has estado volvemos al fútbol, bajo la portería, ¿a qué futbolista has temido más a la hora de lanzarte un penalti o de que tu equipo, la defensa, haya fallado en ese momento? Creo que cuando estás en el terreno de juego tratas de tú a tú y nunca te das la sensación de a los que te has enfrentado hasta que no pasa el tiempo, ¿no? Pero si alguien me dice, ¿a quién lo veías en el campo y te parecía que hacía todo de una manera vistosa, correcta, competitiva? Zidane. Zidane era en el campo ganador, trabajador, gestos técnicos que a pocos futbolistas se los he visto. Yo creo que reúne todas las cualidades que una estrella tiene que tener, ¿no? Fíjate que yo os veo parecido. Sí. En lo deportivo y en lo mental. Venga, la pregunta, lanza. Ahí la pregunta, sí, la pregunta. Tengo que escribirla. Lanza, tienes que escribirla, sí. Y es para el próximo... para el siguiente invitado, que no sabemos quién será, o sí lo sabemos, pero tú no. Entonces, bueno, pues este es el juego. Bueno. ¿Y el ciclista que más te ha gustado? El ciclista que más me ha gustado, a ver, yo creo que por los valores siempre que ha transmitido Miguel, Otro señor. que ha sido... Luego cuando lo he conocido como persona me lo han ratificado esos valores, pero la persona que nunca se ha visto en teoría ningún mal gesto, que siempre ha sido competitivo, que se ha esforzado, que cumplía los objetivos, que era líder. Bueno, yo creo que reunía todos esos y luego encima lo conoces y es buena persona, es una magnífica persona. Estoy de acuerdo. Yo creo que Miguel, más allá de que ahora pues evidentemente hay un grupo de ciclistas que son admirables todos, yo creo que la persona icónica del ciclismo siempre fue o ha sido Miguel, ¿no? Pues Pruden va a estar dentro de poquito por aquí. No, con Pruden también hemos tenido relación y eso, pero no, yo creo que esa persona que tú veías tan lejos, tan alto y con tantos valores, pues el ciclismo nos ha acercado y nos ha puesto de ir en velocidad rueda con rueda un ratillo, ¿no? Yo veo algo parecido con Miguel Indra. Sí. La pregunta, que nos vamos ya.
¿La digo o la escribo? No, la escribes escribo. porque él tampoco sabrá hasta que Vale. la descubra. Yo la estoy leyendo. Esta va a ser la primera pregunta en esta primera entrega que le hace César Lainez. Yo ya la he leído. Y lo que vamos a hacer es meterla en este bidón de ciclón, evidentemente. González. No, está vacío. Y quien venga, pues cuando se vaya, en los últimos 5 o 10 minutos, sacará la pregunta, contestará. Nos falta una cosita, César, y es que la tienes que firmar. Porque esto va a formar parte también, seguro que sí, algún panel por ahí. Podemos poner hasta el 14 de marzo, que son ¿Hoy 13 o 14? 13. 13 de marzo. Era para ver si estabas atento. El siguiente invitado tendrá que responder y a su vez hacer la pregunta correspondiente. César, has sido entrenador, ahora eres comentarista y yo me quiero despedir de ti con una cita que leí hace ya mucho tiempo que dice así: un entrenador enseña lo que sabe, un maestro transmite lo que es. Gracias, maestro. Nada, gracias a ti, Javi. Un placer.